Bien, está con nosotros Adolfo Linares, también se suma don Raúl Loza. Gracias a ambos por acompañarnos. Escuchaba, Adolfo, a David Sayet hablar del tema de la necesidad de empezar a dejar de consumir un poco, pero también me ponía del lado de si dejamos de consumir, entonces esto afectaría el comercio y es una cadena. No sé qué hacer, o sea, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar este tema de la pérdida del grado de inversión y sus consecuencias? Buenos días, Álvaro y Lisbeika, y un saludo al gran amigo de muchos lustros, Raúl Loza, de la Chorrera. Mira, la pérdida del grado de inversión es un mero reflejo de la gran irresponsabilidad y desidia del actual gobierno por tener un manejo responsable de las finanzas públicas y también el desinterés en el bienestar nacional. No solamente por el significado enorme de la deuda que están dejando a todos nosotros, porque esa deuda no la paga el gobierno, la pagamos nosotros de nuestros impuestos, sino que además, como bien dijo mi amigo de escuela, David Sayed, eso también va a repercutir en el día a día en nuestras vidas. Eso va a significar que todos nuestros préstamos y nuestros créditos paguen un interés más grande y que también nos va a hacer mucho más difícil acceder a créditos porque los bancos van a tener mucho más precaución en ofrecer esos créditos. Y esto era una muerte casi que anunciada. Pero lo más grave aún, o por lo menos lo que más demuestra esa desidia y desinterés, es que a escasos 10 días, una semana de haberse dado la noticia, al día de hoy, el Ejecutivo autoriza en el Consejo de Gabinete de ayer, autorizó al ministro de Economía y Finanzas, ese mismo que es el responsable de haber perdido el grado de inversión por por no manejar los fondos públicos como un buen padre de familia, que es su obligación. A ese mismo ministro se le está autorizando para que muerda el Fondo de Ahorro de Panamá, que son nuestros ahorros. Entonces, ahí tú te das cuenta que lo que simplemente esta gente quiere es acceso a fondos para seguir gastando, y me atrevo a decir que en vísperas de unas elecciones es para seguir gastando y endeudándonos y comiéndose nuestros ahorros para ver si financian su reelección. Entonces, esto te demuestra la gran irresponsabilidad que estamos viviendo. Y al día de hoy nadie sabe, y encima de eso, a ese fondo de ahorro que pretenden morder, este gobierno le debe ya más de 1.500 millones, porque ese fondo de ahorro se debió haber alimentado Este gobierno anualmente. no, el Estado. Bueno, el Estado, pues, el Estado. O sea, pero Porque este gobierno se va el 30 y ellos no tienen responsabilidad de nada. esta administración debió haberle aportado anualmente al Fondo de Ahorro de Panamá, que son nuestra cuenta de ahorros, anualmente varios decenas de millones de dólares, producto de la ley que lo establece, que dice que cualquier monto arriba del 3.5% del PIB que aporte el canal tiene que ir al fondo de ahorro, y simplemente sobre pretexto de la pandemia se lo comieron. ¿Y sabe por qué eso pasa? Y cuando yo llegue a la asamblea y digo tratar porque nada más a lo mejor seré la única golondrina que haga verano en ese tema, pero esto es consecuencia directa de que la ley de responsabilidad fiscal no tiene dientes. La ley de responsabilidad fiscal fue la consecuencia, fue la razón por la cual en cierta forma se disciplinó el manejo de las finanzas públicas.
estableciendo topes de endeudamiento, estableciendo topes del límite para que el PIB y la deuda no subiera arriba del 40%, etcétera, y entre otras cosas más. Y sin embargo, aunque este no fue el único gobierno que lo hizo, se hizo varias veces en los dos anteriores, cuando por cualquier razón, motivo o circunstancia, y generalmente no son las mejores, se ha tenido que, se ha incumplido o se va a incumplir con esos límites, lo que hacen es simplemente que van a la asamblea y lo modifican la ley. Entonces, y eso no debiera ser así. Aquí debiera poner esa ley consecuencias y responsabilidades administrativas, civiles y o penales, dependiendo de la gravedad, cuando un funcionario, sobre Voy, todo al nivel de la finanza pública, no cumple con su responsabilidad, porque los funcionarios voy, también tienen que cumplir la ley. voy a hacer la pregunta para ambos, Raúl, y para ti, Fulo. El panameño de a pie, cuando le hablan de pérdida del grado de inversión, siento yo que piensa en algo que está por allá por otro planeta, que no tiene la más remota idea de lo que se trata, ni del impacto, ni de los efectos, y para eso estamos nosotros en los medios de comunicación, para tratar de ilustrar a la ciudadanía qué significa para el panameño de a pie, ese que anda en el bus, de vez en cuando coge un taxi, a veces se monta en el metro, y que vive del día a día, que ni siquiera a veces tiene un trabajo formal, sino informal. ¿Qué significa para ellos grado de inversión, Raúl? Y el impacto de esto, ¿cómo lo interpretarías tú y luego Fulo? No es un concepto. Buenos días, Álvaro, a ti y a toda la audiencia. Fullo, saludo a Lisbeika, saludo a todos ustedes. No es un concepto de manejo común. Estamos de acuerdo en eso, perfectamente bien, pero el panameño poco a poco va entendiendo lo que está pasando con la pérdida del grado de inversión conforme programas como este están explicándolo pausadamente con la presencia de gente como Abraham Sayed y otros, el Fulvio David Linares y Sayed. otros, David Sayed, perdón, y otros se está explicando. El concepto cada vez se entiende más y la gente está alarmándose porque se sabe que lo que está pasando es que estamos perdiendo la capacidad estamos empobreciéndonos un poco más. Todos los que teníamos préstamos de distintas naturalezas, ya sea tarjeta, auto, vivienda, préstamos comerciales, los que tenemos las MIPIMES, estamos ahora pagando un crédito más alto, más intereses, vamos a pagar más intereses y vamos a tener dificultades para acceder a préstamos y además eso va a tener una repercusión porque la capacidad de mantener los empleos que existentes en las MIPIMES, que son las que más generan empleo, como 57% creo que es lo que se genera de la empleomanía en nuestro país, esa capacidad para mantener esos empleos y para contratar nuevos va a tener una dificultad tremenda. Va a haber una espiral involutiva en nuestro país en materia económica que nos va a afectar directamente al bolsillo del panameño y aquí se va a entender ahora por qué nosotros decíamos que cuando el gobierno estaba manejando irresponsablemente la contratación de deuda pública, esa plata la estábamos pagando nosotros. Ahora es que vamos a entender porque el bolsillo, vamos a recibir el biombazo directamente en el bolsillo y ahora vamos a entender que esa plata la estamos pagando nosotros. Eso es lo que significa para el panameño de a pie un empobrecimiento por la irresponsabilidad del gobierno. Yo no entiendo, Álvaro, cómo es posible, y por eso me alegra que Fulvio Linares pueda ingresar a la Asamblea Nacional en el próximo periodo. Ojalá que el votante de su circuito tome en consideración esta situación, porque necesitamos sanear la Asamblea. ¿Cómo es posible que para el presupuesto de 2024, según se ha sabido ahora con el tema de la declaratoria de pérdida de grado de inversión, la Asamblea haya aprobado un aumento en la planilla por casi 2.000 millones de balboas, según leí en el diario La Prensa en estos días, para el año 2024?
¿para qué se aprueba ese incremento en la planilla? Si no es para hacer campaña política, si no es para andar caminando por las calles, si no es para financiar todos los movimientos electorales, esa irresponsabilidad no la podemos permitir y por eso es que debemos sanear la Asamblea, debemos rescatar al gobierno, debemos rescatar la patria el 5 de mayo. Yo creo que ese mensaje hay que dárselo a la población, porque nos han empobrecido, porque nos estamos sometiendo a un proceso de empobrecimiento por la irresponsabilidad. Tenemos que usar el 5 de mayo el voto como un elemento de rectificación. Hay que rescatar al gobierno nacional de las manos que lo tenemos y ponerlo en manos comprometidas con las próximas generaciones, con un futuro decente para nuestro país. Fulo. Micrófono. Sí, déjame poner. Bueno, sí, bueno. Gracias, Raúl, por tus palabras. Muy agradecido siempre. Mira, concuerdo con lo que dice Raúl. Cada día esto nos hace más pobres porque nos va a quitar, nos va a obligar a pagar más intereses por cualquier crédito que tengamos. Y mírate que en el tema, y obviamente gran parte del problema es que el gobierno ha querido financiar su campaña política a punta del endeudamiento de todos nosotros. Mira lo que pasó la semana pasada, donde salió que la Asamblea aumentó su planilla en casi 2.800 personas, llegando a 6.000. 6.000 personas en el 2024 trabajando en la Asamblea. No en balde uno ve las caminatas de los candidatos a PRD con 70, 80 y 100 activistas, ¿no? Y uno acá caminando con 2 o 3 de a vaina, ¿no? Y uno sabe que eso tiene un costo, porque obviamente hay que pagar. Y uno se pregunta, ¿de dónde diablo un candidato de representante o un candidato a diputado de cualquier circuito tiene un bolsillo para aguantar caminatas de 100 y 200 activistas? Que yo la he visto en mi circuito. Y gratis no es. Gratis para que no no es. coman cuento. Por supuesto que no es gratis. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están las autoridades electorales? Y dónde están inclusive, yo creo que la gente tiene que darse cuenta. Ya, el próximo gobierno, porque este no lo va a hacer. Este no lo va a hacer, no lo hizo antes, no lo va a hacer ahora porque le vale 3 pepinos. Este no lo va a hacer. Pero la gente tiene que entender que para que podamos ser un país rico, y rico significa poder atender las verdaderas necesidades del pueblo panameño, tenemos que reducir el gasto público. Pero cuando uno habla de reducción del gasto público, eso no quiere decir que uno va a dejar de hacer lo que tiene que hacer como un gobierno responsable, sino que simplemente cerrar el grifo del despilfarro, ¿no? Cerrar el grifo del despilfarro. Y por eso yo voy a ser una de esas voces que no solamente se le va a exigir porque el diputado tiene una función y Raúl Loza lo conoce muy bien porque también fue diputado en un momento muy importante de nuestra historia. Que la función del diputado no es hacer leyes. Aquí se hacen leyes a tutiplén, como si esa fuera la forma de jugar a un diputado. El diputado tiene que fiscalizar lo que hacen los funcionarios públicos y fiscalizar al Ejecutivo. Y yo me voy a encargar de fiscalizar. No solamente que esa planilla, que ese gasto público se reduzca y se enfoque en donde se tiene que enfocar, en inversiones de infraestructura, en inversiones de apoyo social, debidamente sostenibles, pero que no se vayan a subir los impuestos a nosotros. Porque el problema de Panamá no está del lado de los impuestos. El problema de Panamá no está del lado de los ingresos. Aquí tenemos un presupuesto de 30.000 millones de dólares. El año pasado fue de 25 y el anterior de 22. Este gobierno ha manejado casi más de 100.000 millones de dólares en presupuesto en 5 años. O sea que no me vengan con la cantaleta ahora que vamos a subirle los impuestos y sobre todo a la clase media trabajadora. Porque aquí lo que hay que hacer es reducir el gasto público, reducir donde los gastos innecesarios, la excesiva planilla estatal. Hay una serie de instituciones que no son rentables, no tienen mayor función. Pongo el ejemplo de los bingos nacionales, ¿no? Que nos gastamos 2 millones al año en unos bingos nacionales, que eso debiera estar o en manos privadas o debiera darse en concesión o cerrarse, porque el Estado no está haciendo bingo. Entonces, oye, cosas como esa. Fulo, Dígame. Mientras usted habla de las caminatas prepago, yo recibo aquí información desde la sala de cardiología, el Instituto de Cardiología de la Ciudad de la Salud,
y dice que es el tercer día consecutivo que en cardiología de la Ciudad de la Salud no se pueden hacer cateterismos debido a que Bueno. no hay insumos, medicamentos y personal médico necesario. Según la administración de la Caja de Seguro Social, la falta del insumo para cateterismo responde al incumplimiento de las empresas en la entrega de un documento apostillado que por ley forma parte de los requisitos para la adjudicación de una compra. Trámites y actos que se han realizado con tiempo, pero que por falta de ese documento no han podido entregar estos insumos. ¿Qué le parece? Mira, hoy estaba escuchando tempranito en la mañana que tenía una reunión ahí por el área Parque Lefebvre, 6:30 de la mañana, escuchando las noticias de que había una señora quejándose porque se había sacado una placa en el departamento de radiología del Seguro Social y le dijeron Que que se la la placa se entregan la en iban a 70 días. 70 días hábiles. Wow. Casi 4 meses, por el amor de Dios. Entonces la funcionaria decía que gran parte del problema es la falta de personal. Dije, pero ¿cómo va a haber si en el Seguro Social trabajan 35,000 personas? ¿Cómo va a haber falta de personal si de ahí trabajan 35? Entonces, ese es el cáncer que nos está comiendo. Lo mismo con lo que tú dices. Cuando hay esa excesiva cantidad de funcionarios, yo tengo el mayor de los respetos por la carrera pública y que se le debiera dar, profesionalizándola. Pero lo que tenemos aquí es una planilla que está engordada, que con mucha gente que no tiene la capacidad o simplemente no hace nada, o lo que hace es entorpecer el funcionamiento racional de las cosas con una excesiva burocracia, ¿no? Y hoy en día, si una persona quiere poner, encima que no hay empleos, y estamos viviendo, ya no vivimos una crisis sanitaria, estamos viviendo una crisis de empleo. Y entonces cuando una persona trata y se aventura a hacer un emprendimiento, por pequeño, grande o mediano que sea, las trabas burocráticas que se enfrenta diariamente y una vez que consigue todo su permiso para trabajar, vienen las inspecciones que más que inspeccionar es lo que busca es una forma de salve profesional. Todo eso hay que acabarlo, porque eso también inhibe que la economía crezca y se desarrolle. Y todo eso es producto de este cáncer de tener un Estado que se ha engordado demasiado, está hipertrofiado y amerita una reducción. Ojo, una reducción con el tamaño necesario para poder atender a la ciudadanía. Pero hoy en día, según los estándares, un ranking internacional, después de Argentina, Panamá es el país que más funcionarios públicos per cápita tiene en América Latina. Y la pregunta es, y tenemos hoy en día, espérate, para terminar, la planilla estatal nos está costando con los aumentos que creo que tú mencionaste, Raúl, hace poco, antes, ya va por casi 6,000 millones de dólares al año. Está llegando a 7,000. Bueno, imagínate, son más de 500 millones de dólares al mes. 7,000 millones de dólares al año en planilla es más que lo que nos costó la expansión del canal. La expansión del canal costó un poquito menos de 6,000 millones de dólares. Pues cada año nos estamos gastando una expansión del canal en planilla. Eso no puede ser. Ese panorama doloroso que tú planteas, Álvaro y Fulo, se agrava más cuando nosotros vemos escenas como la de anoche en una agencia del IFARU, acá en Panamá Oeste, allá en otro lado de la ciudad capital, en donde la gente pobre que tiene hijos meritorios con calificaciones excelentes que aspiran a becas de concurso han tenido que pernoctar, llevar petate, llevar sábana, llevar manta, pasar mala noche para que le den, meter los papeles para optar por una beca, porque fueron preseleccionados sus hijos, una beca de concurso, mientras que por contraste tenemos el despilfarro de que han estado regalando auxilios económicos de una manera inaceptable en muchos de los casos, ¿no? Esta es una situación que se agrava en nuestro país, que hay que corregirla, hay que aprovechar el 5 de mayo para cambiar esta realidad tan triste que nos ha dejado este gobierno. Y las filas son eternas también, cuando tú ves todos los días la persona que para sacar una cita en el Seguro Social, ¿no? Para sacar una cita en el Seguro Social, también la gente tiene que estar yendo a las 12 de la noche del día anterior. Entonces, y eso no es un servicio gratis. Ya los asegurados pagaron su cuota por adelantado.
¿no? Eso no es un favor que le estás haciendo a la gente en esa clase. Todo eso, porque el servicio público tiene que enfocarse en el usuario, que al final somos los que pagamos la cuenta, ¿no? Muy bien. Y hoy en día la casta burocrática se ha convertido en un peso muy grande que hay que afrontar esa realidad prontamente, ¿no? Número de casilla. Número de Perdón. casilla, Adolfo. Bueno, yo voy al candidato por el circuito 8-4, por la lista del partido panameñista, y tiene que votar casilla 2 para votar por el fútbol Linares. Casilla 2. Bueno. Sí, nos quedaron muchos